Buenas tardes con todos y con todas. Les damos la más cordial bienvenida al 12º CONELIC. En esta oportunidad, tal como mencionó nuestro compañero anterior, vamos a dar inicio a nuestra primera conferencia magistral. En esta oportunidad se titula El cuerpo como campo de batalla, biopolítica, resistencia y poesía social en Rosa del Carpio, a cargo de la magíster Caterine Medina Rondón. Antes de empezar vamos a presentarla y esta es su información de ella. Caterine Medina Rondón, Arequipa, 1994, es magíster en Ciencias de la Educación con mención en Educación Superior por la Universidad Nacional de San Agustín, institución en la que también obtuvo la licenciatura en Literatura y Lingüística. Asimismo, es licenciada en Conservación y Restauración de Arte por la Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor y especialista en lenguaje fotográfico por el Centro de Imagen de Lima. Como investigadora y crítica de arte ha publicado Identidad, una representación de mujeres de Ayala, editorial UNSA 2024, consolidando una línea de trabajo centrada en el arte contemporáneo peruano y sus vínculos con la identidad, el cuerpo y el territorio. Como poeta ha publicado los poemarios Murmullos y Volantes, Aleteia 2012, Amor en 4 actos y otros cortejos, Casa Tomada 2013, Mínima Celeste, Transtierros 2016, Disidencia, Cascahuesos 2018 y Papiros Mágicos, Vallejo, Co, Sol Negro 2019. En narrativa para público infantil ha publicado Coraje, Yucucha 2023. Su obra ha sido incluida en antologías y festivales de alcance internacional, entre ellos el 28º Festival Internacional de Poesía de Medellín, Prometeo 2018, el 5º Festival Caravana de Poesía Amarti 2018 y TEA Party 3, Muestra Dinámica de Poesía Latinoamericana, Sinosargo 2014, así como en las compilaciones Aliados, Dosis de Poesía para Tiempos Inciertos, Dentro Ediciones 2020 y Voces de la Poesía Peruana, Parihuana 2021. Como traductora ha trasladado al español la obra de dos poetas italianas de singular relevancia, Flores al borde de los abismos, Antología Poética de Victoria Aganor, Sol Negro 2022, y Canto Salvaje, Antología Poética de Antonia Pozzi, Alastor 2025. Actualmente se desempeña como docente en la Escuela Nacional de Arte Carlos Baca Flor. Demos una más cordial bienvenida. Buenas tardes con todas y todos. Quiero empezar agradeciendo a los organizadores de este congreso. Estoy muy contenta de volver a mi facultad después de tantos años. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Listo. Permítanme comenzar no con una cita teórica, sino más bien con una imagen. Una mujer está en un hospital. Es 1980. Está enferma, su cuerpo físicamente vulnerable, cuando escucha por la radio que el presidente del Banco Central de Reserva del Perú ha declarado que para salir de la crisis económica tendría que morir 500.000 de niños en el país. Siguiente diapositiva, por favor. Ella escribe, y cito: mis hijos todavía ríen, su oficio es aprender palabras, y me petrifico cuando repiten la palabra crisis, pero me toco para comprobar si aún estoy viva. Este gesto, tocarse para comprobar si aún se está viva, es uno de los versos más radicales que ha producido la literatura peruana del siglo XX. No es retórica, no es metáfora, es la respuesta somática de un cuerpo femenino que ha escuchado su condena, pronunciada en voz alta por el Estado. Y ante esta condena, la poeta no llora, no arenga, no convoca, se toca. Verifica que existe, y esta verificación ya es en sí misma un acto político. Esa mujer es Rosa del Carpio, nacida en Lima en 1932 y radicada en Arequipa desde joven, figura fundamental y casi completamente silenciada de la poesía social peruana. Y este poema pertenece a Poemas del Hospital, que está reunido en este libro, Contra Señores del Mundo, Gobernadores de las Tinieblas, publicado en 1983, que reúne su producción poética entre 1955 y 1980.
Hoy voy a argumentar que Rosa del Carpio no es simplemente una poeta de izquierda ni una voz femenina en la tradición social peruana. Es una teórica del cuerpo que escribió con 30 años de anticipación lo que el feminismo decolonial latinoamericano sistematizaría conceptualmente después. Es en términos de Audre Lorde que reconocería una poeta que nombró lo innombrable para que pudiera ser pensado y combatido. Para entender la originalidad de Del Carpio necesitamos ubicarla en sus genealogías, las que el canon oficial le asignó y las que el canon oficial le negó. Vamos primero con la genealogía reconocida. Del Carpio forma parte de lo que la crítica ha llamado la generación del 60 en la poesía peruana. Viene después de Vallejo, que en Poemas Humanos estableció que el dolor individual puede ser simultáneamente el dolor colectivo de los explotados. Viene después de Alejandro Romualdo, quien declaró la ambigüedad que en un país atravesado por la injusticia social estructural, la escritura poética no puede permanecer neutral, y escribe en el mismo momento en el que el movimiento Hora Cero, con Hildebrando Pérez Grande y Enrique Verástegui, buscaba renovar el lenguaje poético sin abandonar el compromiso político. Ese es el linaje. Del Carpio escribe desde Arequipa, no desde Lima, lo cual no es un dato menor. Escribe desde el sur andino, desde la periferia geográfica del poder. Es un cuerpo que es provinciano y por ende, en el doble sentido del término, regional y para el centralismo limeño prescindible. Ahora vamos con la genealogía silenciada. Del Carpio tiene también una genealogía que la crítica literaria masculina nunca le asignó con la seriedad que merece. La de las mujeres que antes que ella intentaron articular conciencia de género con militancia política. Por ejemplo, Magda Portal, pionera de la vanguardia peruana, batalló constantemente contra el sexismo de sus propios compañeros del movimiento. María Emilia Cornejo, quien moriría a los 23 años en 1972, fue la primera en escribir el cuerpo femenino erótico y político al mismo tiempo. Carmen Luz Bejarano, en el espacio regional, fue incorporando la mirada de las mujeres trabajadoras y la denuncia social. Del Carpio hereda a todas ellas y las supera, porque hace algo que ninguna había hecho de manera tan sistemática y tan hermosa. Convierte el cuerpo femenino en el eje articulador de toda su poética política, no como tema, sino como método. Aquí es donde necesitamos introducir el marco conceptual que nos va a permitir leer a Del Carpio con la profundidad que merece. Michel Foucault nos enseñó que el poder moderno ya no se ejerce principalmente a través del derecho soberano de hacer morir. Se ejerce a través de la administración de la vida. El biopoder, en su formulación clásica, opera en dos polos: la anatomopolítica, el disciplinamiento de los cuerpos individuales en la escuela, la fábrica, el hospital, el cuartel, y la biopolítica de la población, es decir, la gestión de los procesos biológicos colectivos, como la natalidad, la mortalidad, la salud pública, las condiciones de existencia. Entonces el cuerpo se convierte en territorio donde el poder se inscribe. Pero el feminismo latinoamericano, en su diálogo crítico con Foucault, señala algo que la teoría europea no vio. Ese biopoder opera de manera diferencial según el género, la raza y la clase. María Lugones nos da el concepto de colonialidad de género. El sistema de género moderno colonial no solo jerarquizó los sexos, sino que racializó esa jerarquía. Rita Segato argumenta que el cuerpo de la mujer ha funcionado históricamente como el territorio sobre el que se inscribe la dominación colonial y patriarcal. Silvia Federici dice algo más directo todavía. El cuerpo femenino ha sido para las mujeres en la sociedad capitalista lo que la fábrica ha sido para los trabajadores varones, el principal terreno de su explotación y resistencia. Y todo esto emerge en las categorías más útiles para leer a Del Carpio, la de cuerpo-territorio, sistematizada por Delmi Cruz Hernández y Manuel Bayón Jiménez en Cuerpos, Territorios y Feminismos, publicado en 2020. El cuerpo de las mujeres es el primer territorio sobre el cual se ejerce múltiples formas de control y violencia, pero también el primer espacio privilegiado de resistencia y transformación social. Rosa del Carpio practicó esa teoría sin haberla leído, porque no existía todavía, con precisión que debería hacernos reflexionar sobre quién produce verdaderamente el conocimiento político en América Latina. No siempre es la academia, a veces es la poeta que escribe de noche después de trabajar con el sol. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente. Entremos entonces al corpus.
Y empecemos por donde el sistema empieza, por el dinero, por la insuficiencia, por la aritmética de la explotación. 25 soles es en mi lectura uno de los poemas más devastadoramente precisos de la literatura peruana. Su aparente sencillez, con versos cortos, vocabulario llano, sin ornamentos retóricos, es en realidad la elección más radical. La forma espeja el contenido, la precariedad de la forma mimetiza la precariedad de la vida. El poema abre con una ecuación, cito: 25 soles solo alcanza para dar la mitad de la vida a la mitad de los hijos. Aquí Del Carpio hace algo que ningún economista haría: convierte la estadística salarial en una experiencia corporal de mutilación. No faltan 25 soles, faltan la mitad de los hijos, la mitad de la vida. El número no designa una cantidad, designa una amputación. La construcción anafórica que sigue es una verdadera proeza biopolítica. Cito: obrero en las manos, obrero en el jornal de cansancio, obrero en los 7 hijos. La repetición del epíteto obrero en 3 sintagmas distintos produce algo que la teoría llama anatomopolítica en acción. La condición de la clase impregna al cuerpo. Las manos, el tiempo, el jornal, la reproducción, los 7 hijos. No es ese obrero solo en la fábrica, se es obrero en todo momento, en todo lugar, en toda función vital. Federici lo dijo en teoría y Del Carpio lo mostró en poema. Y el cierre es de una ironía que corta. Cito: pero podrías llegar con otro nombre, cabal al hambre, al frío, al cansancio, y por qué no, con una propina para el sueño. La propina para el sueño es la imagen biopolítica perfecta. El sueño, función biológica elemental, necesidad corporal irreducible, reducido a la propina, a la gratuidad condescendiente que el sistema puede o no otorgar, como quien deja monedas sobre la mesa. El cuerpo obrero ni siquiera merece el descanso, lo recibe como favor. Ahora pasemos una escala más amplia, del cuerpo individual al cuerpo de la nación, y llegamos al poema que considero el más políticamente ambicioso del corpus. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Clase de geografía. Comienza en un espacio que Foucault identificó como dispositivo biopolítico por excelencia, el aula. La escuela, que debiera producir ciudadanos identificados con la narrativa oficial del Estado. Pero esta maestra hace algo subversivo, reemplaza el mapa oficial por el mapa del hambre. Cito: niños, el Perú al norte limita con el hambre, al sur con el hambre, al este y al oeste con el hambre. La operación retórica es una revolución epistemológica en 4 versos. Los países limítrofes, Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, Chile, son sustituidos por el hambre. Un solo sustantivo ocupa los 4 puntos cardinales. La geografía oficial es instrumento de construcción de identidad nacional, es desmontada y reemplazada por la geografía del cuerpo sufriente. Quijano llamó a esto colonialidad del saber. Del Carpio lo subvierte desde adentro del aula, en el único lenguaje que los niños escuchan, el de la clase. Pero lo más impresionante del poema es lo que hace con el cuerpo-nación. La patria es representada como, cito: inmenso copo de algodón ensangrentado, muere desnuda en el frío. Y luego, cito: nuestra patria, amarga niños, diariamente es preparada, blanca y dulce, desvestida entre la caña, violada por el águila. El verbo violada no es una metáfora suave, es una decisión política de nombramiento. Del Carpio convierte al cuerpo-nación en cuerpo femenino sometido a violencia sexual, articulando en una sola imagen lo que Segato sistematizaría décadas después. La explotación colonial y la violación del cuerpo de la mujer son expresiones del mismo sistema de dominación que trata todo cuerpo construido como objeto de conquista, como territorio disponible. La patria es preparada, como se prepara un cuerpo para el uso ajeno, desvestida, despojada de su autonomía y violada, entregada al poder que no le pertenece. Y la maestra confiesa, cito: ¿cómo me duele enseñarles geografía? El dolor es somático, no retórico. El conocimiento crítico tiene un costo corporal. Saber lo que le pasa a la patria duele en el cuerpo de quien lo sabe. Hasta aquí hemos visto a Del Carpio en su dimensión denunciante. El cuerpo como territorio que el poder controla, precariza y amenaza de muerte. Pasamos ahora a su dimensión más radical, Del Carpio como constructora de sujetos políticos. Siguiente diapositiva, por favor.
La conquista del trigo, poema que le da nombre a su primer poemario publicado en el año 1964, establece desde el primer verso la geometría de toda la propuesta política de Del Carpio. Quisiera estar siempre paralela a ti, aún por los caminos de la sangre. La palabra paralela es una revolución en 2 sílabas. No dice junto a ti, que podría implicar subordinación. No dice detrás de ti, que es la posición que los movimientos de izquierda de los años 60 asignaban a las mujeres. Dice paralela. 2 líneas que avanzan en la misma dirección, al mismo nivel, sin que una esté por encima o por debajo de la otra. Esta demanda de paridad es radical en su contexto histórico. Los movimientos de izquierda peruana en los que Del Carpio militaba, y este es un hecho documentado, eran profundamente sexistas en su organización interna. Las mujeres participaban masivamente, pero raramente decidían, y Del Carpio lo sabía, y escribió este poema. Pero hay algo más en este poema, la articulación de la vida doméstica con la militancia política en el mismo cuerpo femenino. Cito: te espero con el fuego preparado y ondulando en las pupilas. El fuego del hogar, trabajo reproductivo sostenido de la vida cotidiana, y el fuego de la mirada militante, combativa, política, no están en tensión, están en el mismo verso, en el mismo cuerpo. Del Carpio niega, décadas antes de lo que la teoría lo formulara, la dicotomía que el patriarcado estableció entre mujer doméstica y militante política. El mismo cuerpo es ambas cosas, y la dimensión temporal del poema es donde Del Carpio se vuelve verdaderamente extraordinaria. Cito: para la cosecha tal vez no estemos, quién sabe, si con ojos de tierra veamos la danza de las gavillas. Las posibilidades de la propia muerte es un dato de la ecuación, no un argumento para detenerse. El cuerpo que sabe que puede morir antes de ver los frutos de su lucha, y que lucha de todas maneras, construye una subjetividad política que no existe en el sujeto liberal, que solo actúa cuando puede beneficiarse. Esta es la ética del movimiento, la utopía es para los que vendrán después, y el cierre es de una belleza que te toca físicamente. Cito: desde los labios rojos de todas las auroras. Los labios de la poeta devienen los labios de todas las auroras. El cuerpo singular se multiplica en la totalidad del amanecer colectivo. Siguiente poema, por favor. Listo. El poema Amor en la pólvora trabaja la misma dialéctica desde la intimidad más costosa. Este poema registra el costo corporal acumulado de la militancia en el cuerpo de la compañera. Cito: 100 veces el presentimiento de la pólvora, detrás de tus pasos, 100 veces muriendo la risa, 100 veces para no seguir viviendo ni soñando árboles. La risa que muere 100 veces, no una vez dramáticamente, 100 veces es la repetición desgastadora de lo cotidiano. El cuerpo que ama al militante sufre también una violencia de baja intensidad, pero de alta acumulación. La muerte iterativa de todo lo que hace liviana la vida. Y entonces sigue el giro que da al título al poema. Cito: hasta que doble mi antiguo amor como un pañuelo y te ame y en el camino de la pólvora. El amor no se abandona, se dobla, como cuando se guarda algo que no se puede cargar desplegado, se compacta, se vuelve más portátil. Y desde ese amor doblado, la voz poética ama al compañero en el camino de la pólvora, no a pesar del peligro, sino dentro de él, participando en él, compartiéndolo. Esta transformación de amor romántico en amor militante es una operación biopolítica de resistencia. El cuerpo que sufría el abandono reiterado rechaza la parálisis y elige el movimiento. Hasta aquí Del Carpio, construyendo sujetos femeninos individuales, pero su propuesta más original y más actual está cómo construye comunidades de cuerpos. Siguiente diapositiva, por favor. Hermana presente es, en mi lectura, el poema más importante del corpus para comprender la dimensión política de la solidaridad en Del Carpio. Comienza con algo extraordinario. El encuentro entre cuerpos femeninos no requiere palabras previas. Cito: siento tus ojos quemarme el corazón y hasta podría abrazarte. Los ojos queman el corazón. El reconocimiento es somático antes que verbal. Los cuerpos se conocen antes de que las palabras lo hagan. Cruz Hernández y Bayón Jiménez señalaron esto en 2020 como categoría teórica. Del Carpio lo practicó en 1964. La presentación de sí misma que hace la poeta es magistral. Cito:
Yo, por ejemplo, soy una mujer que trabaja con el sol y que de noche escribe cartas. El por ejemplo es fundamental. La poeta no se presenta como caso excepcional, sino como un ejemplo de una categoría más amplia. Y la imagen articula trabajo manual, trabajar con el sol, con trabajo intelectual, escribir de noche, en el mismo cuerpo. La poeta que escribe es también la trabajadora y la trabajadora es también la poeta. Esta es la refutación más elegante que existe de la idea de que la poesía es una actividad para personas que no trabajan. Y luego dirige su mirada a las otras mujeres, a la campesina, cito: tú podrías contarme de tu espalda doblegada, a la obrera, cito, y tú, mariposa en las máquinas, háblame de tus manos cuando cantan. La mariposa en las máquinas es una de las imágenes más perfectas del corpus. La mariposa es frágil, viva, colorida. Las máquinas son duras, repetitivas, potencialmente destructivas. El cuerpo femenino en la fábrica es una mariposa en las máquinas. Su belleza y su vitalidad persisten a pesar del entorno que podría aniquilarlas. Las manos que cantan sobre las máquinas convierten el trabajo industrial en música corporal. Es la afirmación más hermosa de la humanidad que no puede ser aplastada por el capitalismo. Y el cierre a la tercera mujer, la que se parece al rostro de la madre, es de una ternura política que pocas veces he visto en la literatura, cito: y tú, hermano, parecida al rostro de mi madre, no me digas cuánto sufres. Esta carta la tengo humedecida en tus lágrimas. No le pide que cuente su sufrimiento porque ya lo conoce de antemano. La carta ya está mojada con las lágrimas de todas las mujeres que no han podido escribir por sí mismas. La poeta es el archivo vivo del dolor colectivo que lleva inscrito en su propio cuerpo antes de escribir una sola palabra. Esto es lo que el feminismo decolonial ya llama epistemología encarnada, el conocimiento que viene del cuerpo, que se acumula en el cuerpo, que el cuerpo transmite antes y después del lenguaje. Ahora quiero detenerme en Sembrador de Ternura. Sí, ya estamos. Porque es el poema más complejo en términos de anatomía corporal y el más incomprendido cuando se lee a Del Carpio, solo como poeta social. La poeta le dice al compañero que guarde su ternura, que espere, que no siembre todavía su amor, porque hay una tarea más urgente, y hace algo que no hace ninguna poeta de su generación. Confiesa su propio deseo antes de postergarlo, cito: yo te digo que eres hombre y que yo a veces también sueño ante la luna. Esta confesión es políticamente decisiva. La voz poética no niega el deseo para justificar su postergación, lo reconoce plenamente. Yo también sueño ante la luna, y lo pospone conscientemente. Este es el ejercicio más íntimo de la autodeterminación, la capacidad del cuerpo femenino de decidir sobre su propio deseo, de gestionarlo en función de un proyecto que lo trasciende, de no estar disponible para el amor romántico cuando hay campos que construir. Federici argumentó que el capitalismo patriarcal controla a las mujeres controlando su capacidad reproductiva y afectiva. Del Carpio revierte esta lógica al mostrar un sujeto femenino que toma la iniciativa sobre su propia afectividad, no porque el sistema se lo imponga, sino porque ella ha decidido que hay algo más urgente que el amor esta noche. La justificación de esta renuncia introduce la figura más poderosa del poema. Cito: por el niño inédito que amamos, amemos más la edad del niño. El niño inédito, el niño aún no nacido, articula la capacidad reproductiva con la política de la manera más hermosa posible. Se pospone la ternura para no negarla, sino para construir primero el mundo en el que este niño pueda nacer con dignidad. Y mientras ese niño no nace, hay otros que ya lloran desde antes de nacer. Cito: a los que lloran desde su embrión el nacimiento. Este verso es uno de los más oscuros y más preciosos. Niños que lloran desde que son embrión, niños que llegan a este mundo ya marcados por la pobreza, la malnutrición, la violencia estructural. El sistema biopolítico administra incluso la vida no nacida. Volvamos al primer poema, por favor. Bueno, necesito hablar aparte de este poema porque es en términos de denuncia biopolítica el más importante, no solo de este libro, sino para mí de toda la poesía peruana del siglo XX. Poema 5. Es algo más que un poema, es un acta de acusación, un testimonio judicial en verso, un documento que inscribe en la literatura la declaración de un funcionario del Estado peruano que propone la muerte de 500.000 de niños como condición de ajuste económico. Cito:
Cuando lo escucho a usted, señor presidente del Banco Central de Reserva del Perú, hoy 28 de abril de 1980, decir que para poder salir de la crisis tendrían que morir 500.000 de niños en el país, la acumulación de precisiones, el cargo completo, la fecha exacta, la cifra específica, convierte el poema en un documento histórico irrefutable. Del Carpio sabía que los poderes prefieren que estas cosas permanezcan en silencio de las notas al pie de página de los informes económicos. La precisión poética es un acto de archivo, inscribir en la literatura lo que el discurso oficial preferiría que nadie recuerde. Butler habló de vidas precarias, vidas que el sistema no reconoce como plenamente vivibles, que pueden ser sacrificadas en nombre de la salud del todo. Aquí esa lógica es verbalizada con una claridad que ni el propio Foucault imaginó que un funcionario de Estado podría articular en voz alta. 500.000 de niños como costo aceptable del ajuste macroeconómico. Y la respuesta de Del Carpio, hospitalizada, enferma, en el más vulnerable de los cuerpos posibles, cito: me toco para comprobar si aún estoy con vida. Ese gesto, palpar el propio cuerpo para verificar que existe, es la respuesta política más radical posible ante la declaración de que ciertos cuerpos pueden morir. El cuerpo que se toca persiste, no ha sido borrado todavía, y la madre que verifica su propia existencia ante la condena de sus hijos hace lo único que le queda: dar testimonio. Quiero ahora articular con precisión qué hace que Del Carpio sea irreemplazable en el panorama de la poesía peruana. Primero, la especificación del cuerpo. Vallejo construyó una poética del dolor social universal cuyo sujeto era genéricamente humano, o más precisamente masculino por defecto. Romualdo radicalizó el compromiso político, pero mantuvo esa universalidad abstracta. Del Carpio especifica: el cuerpo que sufre es femenino, es trabajador, es andino, es reproductivo, está doblemente explotado por el capital y el patriarcado. Esta especificación no empobrece la denuncia social, la enriquece al mostrar que la opresión no es homogénea sino diferencial. Segundo, la articulación de género y clase sin sacrificar ninguno. Las poetas de su generación tendían a elegir o poesía política, es decir, de izquierda y de clase, o poesía del cuerpo, erótica y feminista. Del Carpio se niega esta elección. El mismo cuerpo que trabaja con el sol y escribe cartas de noche es el mismo que desde ante la luna y el mismo que exige su fila en la columna guerrillera. Tercero, la forma como instrumento político. La anáfora, la estructura coral, las imágenes somáticas, la interpelación directa, la deixis histórica, la forma de 25 soles, su austeridad, su sequedad, mimetizan la pobreza que describe. Y cuarto, la anticipación teórica. Del Carpio prácticamente poetizó en los años 60 y 70 categorías que el feminismo decolonial sistematizará conceptualmente en los años 2000 y 2010: el cuerpo-territorio, la interseccionalidad, la colonialidad del género, la epistemología encarnada. Están todos en su obra, escritos en versos, antes de que existiera el lenguaje teórico para nombrarlos. Antes de cerrar, necesito nombrar lo que no puede quedar sin nombrar. Rosa del Carpio ha sido excluida del canon literario peruano, no porque su obra sea menor, hemos visto que no lo es, sino porque el campo literario reprodujo sobre ella exactamente los mismos mecanismos de dominación que su poesía denunciaba. El centralismo limeño, que invisibiliza las voces que escriben desde regiones, el sexismo, que considera la escritura femenina de menor alcance que la masculina, el clasismo, que desconfía de la poesía que habla de obreros y jornales en lugar de subjetividades cosmopolitas. Las poetas peruanas han sido sistemáticamente invisibilizadas desde múltiples planos: sexual, político, social y académico. El caso de Del Carpio es el ejemplo más claro de esta operación múltiple. Mujer de izquierda, que vive en Arequipa, comprometida con las luchas populares. Cada una de estas características es por separado un motivo de sospecha para el canon oficial. Juntas producen la invisibilidad casi total. Y sin embargo, el primer estudio sobre su obra se está gestando 62 años después de la publicación de su primer libro, de la pluma de 3 mujeres provincianas, arequipeñas, egresadas de una universidad pública: Ginette Rodrigo, Angie Arenas y mi persona. Esto también es violencia política sobre un cuerpo, el silencio que un campo cultural impone sobre una voz que no le es cómoda. Voy a terminar como empecé, con el cuerpo. Del Carpio nos dice en Hermana Presente que ella es una mujer que trabaja con el sol.
y que de noche escribe cartas. Esta imagen, el cuerpo que elabora de día y escribe de noche, es la imagen más perfecta del acto biopolítico de resistencia que es la escritura poética. El biopoder administra los cuerpos para hacerlos productivos durante el día y silenciosos durante la noche. El cuerpo obrero debe trabajar, comer lo suficiente para seguir trabajando, dormir lo suficiente para volver a trabajar. La propina para el sueño, como dice Del Carpio, el sistema no ha reservado tiempo para que este cuerpo escriba. Y sin embargo, de noche, este cuerpo escribe. Rosa del Carpio merece ser leída, merece ser enseñada, merece ocupar el lugar central, no periférico, no marginal, no interesante para los estudios de género, en el canon de la literatura del siglo XX, porque cuando se tocó para comprobar si aún estaba con vida, no lo hizo solo por ella, lo hizo por todos los cuerpos que el sistema ha decidido que pueden morir. Y escribió, lo vio para que nosotros, décadas después, pudiéramos verlo también. Eso es poesía, eso es política, eso es Rosa del Carpio. Gracias. Bueno, ya que estaban atentamente escuchando y que nos queda un poco de tiempo antes de pasar, no sé si alguien tiene alguna pregunta para Catherine. No sé si alguien quisiera formular. ¿Alguna pregunta? Bueno, Catherine, yo tengo un comentario. Yo cuando... ¿Sí? Ahí no, primero, Hola, soy Estrella. Hola, Catalina. Me gustó mucho la conferencia y algo que me pareció, no es una pregunta, más que todo un comentario. Me ha gustado mucho este análisis de la maternidad y la condición reproductiva que hay en la mayoría de los poemas, ¿no?, del Carpio. Y al menos yo la conocí como poeta, pero nunca la había leído de esta forma, creo. Y creo que había leído más unos poemas de índole social y no estos que has colocado, ¿no? Y me ha parecido bastante pertinente esta selección de poemas, ¿no? Y técnicamente será, ¿no?, un comentario, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más se anima? Aquí estamos por acá. Rosa. Gracias. Hola, Katy. Yo felicitar la ponencia y me parece que es una nueva mirada, que es lo que se quiere hacer, ¿no?, desde la teoría literaria feminista, ¿no?, ver desde otra perspectiva la escritura de las mujeres, que, como se ha confesado, ha sido leída de otra manera, ¿sí? Entonces, ver cuál es el aporte, ¿no?, y los cuestionamientos y la forma de presentarlos, mucho antes que los teóricos llamaran a esto de colonialidad, llamaran a esto la somatización o lo que fuera. Entonces, a mí me parece un trabajo muy interesante. En tu investigación, en tu revisión, ¿tú ves alguna, cómo puedo decir, alguna influencia anterior? ¿Hay un correlato similar en la literatura peruana? ¿Qué ha sucedido después de este poemario? ¿Ha sido abandonado como habitualmente sucede? Si puedes comentar todo esto. No hay antecedentes de Rosa del Carpio, no hay investigaciones anteriores. Y bueno, como bien he dicho, ella está articulando conceptos que recién hacia, 1994 se publicó el primer libro de Rosy Braindotti, ¿no?, que habla sobre el cuerpo incardinado, ¿no? Después, hacia los 2000, 2010, se publica pues Teoría Feminista Decolonial, ¿no? Entonces recordemos que estamos hablando de su primer poemario, me parece que es en 1955, ¿no? Y La Conquista del Trigo es de 1964. La mayoría de poemas que se han analizado están al comienzo, están en La Conquista del Trigo, y ninguna otra poeta había hecho lo que Del Carpio estaba haciendo entonces. Claro, por supuesto, nosotras sabemos que Carmen Ollé lo ha hecho en los 80s, ¿no?, en Noches de Adrenalina, pero antes de eso no hay esta articulación de la poesía social y del cuerpo, ¿no?, y del cuerpo de la mujer
ser como depositario y también como primer contacto para la sociedad, ¿no? Es la sede de la subjetividad, la intersección de lo biológico con todo lo que nos pasa, ¿no? Todas las relaciones que existen. ¿Quieres contar algo más? Yo felicitar el trabajo, ¿sí? Y bueno, además me gustaría muchísimo que tenga la posibilidad, que a veces no tiene muchas obras, ¿no? Que es tener una difusión, ¿no? Que las editoriales se preocupen por ver esto. Además, Rosa estudió aquí, en esta escuela, en esta facultad, y eso es muy importante también, cómo desde la periferia se articulan, se hacen propuestas, se manejan discursos alternativos. Felicitaciones. Muchas gracias. Y quiero acotar un comentario. Justo con Ninette y con Angie nos preguntábamos si es que Rosa del Carpio hubiera escrito este mismo libro si hubiera vivido toda su vida en Lima, ¿no? Y yo les dejo esta pregunta abierta para ustedes. Catherine, tenemos una pregunta más y con eso vamos a hacer. Pues solo vengo a dar mis felicitaciones. Me encantó bastante esta ponencia, en serio, fue muy inspirador para mí. A ver, sobre todo pues la poesía como mujer, hermana mía, siento tus ojos quemarme el corazón y esta podría abrazarte y celebrar contigo tu venida. En serio, de verdad me encantó bastante y vengo a felicitarlas. Y la frase que más me encantó sin duda fue: y sin embargo de noche este cuerpo escribe. Y creo que puede trasladarse a cualquier contexto de cualquier género, no solo mujeres, sino personas, hombres, niños, niñas, todos escribimos al final de noche, quizás. Gracias. Gracias por tu comentario. Bien, creo que vamos a dar por finalizado y sin más. Cerramos la mesa y vamos a dar pie a la siguiente, que es la presentación teatral. Bueno, a las 7 todavía, así que todavía tenemos un poco más de tiempo, así que quédense por favor. Gracias, Catherine. Gracias a ustedes.